Antes de comenzar esta historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde llegan estas historias. Y si este tipo de relato te conmueve de alguna forma, ya dale like y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo y demuestra que vale la pena seguir compartiendo vivencias que nos invitan a reflexionar. Ahora, vamos con la historia de hoy. Era un viernes por la noche, fin de mes, y el movimiento en Donovan's ya estaba por encima de lo normal. Desde las 7, era el tipo de lugar donde los cubiertos relucían bajo luces de cristal. Los camareros se desplazaban en un silencio casi ensayado y los clientes sabían que pagaban tanto por el ambiente como por la comida. Emilia, de 23 años, llevaba 3 días consecutivos de turnos dobles. Había dormido mal, comido poco y contaba las horas para volver a casa, meter los pies en un cubo de agua caliente y repasar los apuntes de la universidad. Pero aquella noche, más que el cansancio, lo que pesaba en ella era el nerviosismo. La mesa de la señora Morales estaba bajo su responsabilidad y Emilia ya sabía, por historias de sus compañeras, que eso nunca resultaba sencillo. Esperanza Morales llegó con 2 amigas alrededor de las 8:30. Vestía un conjunto blanco que probablemente costaba más que el sueldo mensual de todos los camareros juntos. Hablaba en voz alta, reía aún más alto y miraba a la gente como quien comprueba etiquetas de precio. Desde el principio trató a Emilia con desdén. No respondió al buenas noches. No la miró a los ojos y pidió el vino más caro con un gesto impaciente. Cuando Emilia se equivocó al anotar el término de la carne, no se limitó a corregirla, la expuso. Esperanza rió, bromeó, dijo que ni en comida rápida se equivocan tanto. Sus amigas se rieron. La mesa contigua quedó incómoda. Emilia tragó saliva, pidió disculpas e intentó mantener la compostura, pero sus ojos ya chispeaban con aquella mezcla de rabia y humillación que solo quien ha sido tratado como nada puede comprender. El salón de Donovan's era amplio, con la música ambiental cuidadosamente modulada para sonar casual pero elegante. Aún así, algunos comensales habían notado el tono elevado de Esperanza, que parecía más interesada en exhibir poder que en disfrutar de la cena. Emilia, pese a la vergüenza, se mantuvo profesional. Anotó de nuevo el pedido, lo confirmó con calma y se encaminó a la cocina intentando concentrarse en la siguiente tarea. Pero por dentro estaba muy afectada. Era difícil conservar la dignidad cuando alguien te trata como una molestia. Aquella noche, el uniforme le apretaba más, los zapatos le lastimaban más y cada paso le pesaba más. Aún así, sabía que no podía flaquear. Necesitaba el trabajo, el sueldo, y no quería darle a Esperanza el placer de verla derrumbarse. Al otro lado del salón, en una mesa cercana al fondo, Carlos Donovan observaba todo atentamente. Sentado a solas, con un discreto vaso de whisky en la mano, no era fácil reconocerlo. Así lo prefería. Solía pasar anónimamente por el restaurante al menos 2 veces por semana, no para revisar ganancias o supervisar al personal, sino para sentir el ambiente del lugar que había construido con tanto esfuerzo. Aquella noche vio a su sobrina humillada y contuvo el impulso de intervenir en el acto. Conocía bien a Emilia, sabía cuánto se esforzaba, lo responsable y discreta que era. Pero también conocía el tipo de clienta como Esperanza, que confunde prestigio con permiso para tratar a los demás como basura. Carlos no era un hombre de confrontaciones ruidosas, nunca lo había sido. Su forma de actuar era silenciosa, estratégica y siempre firme. Por eso, cuando notó el bochorno entre las mesas vecinas y el semblante de Emilia desvanecerse un instante al volver la espalda, ya había tomado su decisión. La cena continuó, junto con las provocaciones veladas. Esperanza parecía haber descubierto en Emilia un blanco conveniente.
Alguien que no respondería, alguien que gallaría por miedo a perder el empleo. Con cada nueva interacción surgía un comentario mordaz, una mirada de desprecio, una ironía disimulada de broma. Cuando Emilia llevó la copa de vino a una de las amigas, Esperanza interrumpió. ¿Puedes traerla sin derramarla? ¿O eso también te cuesta trabajo? Las amigas se rieron, esta vez con menos entusiasmo, al darse cuenta de que el tono empezaba a sobrepasar lo aceptable. Pero nadie dijo nada. Emilia asintió con firmeza y se retiró. Por dentro, temblaba. No era solo vergüenza, era la mezcla de agotamiento e impotencia, esa sensación de ser pisoteada mientras tratabas de mantener la cabeza erguida. Sabía que si lloraba perdería el control, y eso en aquel entorno era algo que no permitiría. Carlos guardó silencio, observando la escena como quien espera el momento exacto para dar jaque mate. Sabía que enfrentarse a alguien como Esperanza ante todos requería más que valentía. Requería precisión. No bastaba con defenderla con palabras duras. Quería algo más grande, algo que dejara una huella real. Cuando Emilia regresó a la cocina, Carlos se levantó de la mesa por primera vez. Le pidió al gerente que incluyera en su cuenta una botella específica de champán, la más cara de la casa, y que la enviara a la mesa de Esperanza con una nota, pero sin firma. El mensaje era sencillo: cortesía de la casa, en agradecimiento por recordarnos que el carácter no se mide por el estatus, sino por la forma en que tratamos a quienes nos sirven. El gerente, al leer la nota, dudó un instante, pero Carlos solo asintió con una mirada serena. La orden se cumplió, y el salón, poco a poco, quedó en silencio. Cuando el camarero dejó la botella en la mesa de Esperanza, junto con la nota doblada, el efecto fue inmediato. Ella interrumpió la charla para leer, pensando que se trataba de un gesto de cortesía por su frecuencia como clienta. Pero bastaron unas palabras para que su sonrisa empezara a borrarse. La nota no contenía halagos ni celebraba su presencia. Era un espejo, pequeño pero preciso. Las amigas preguntaron curiosas qué decía y ella respondió con desdén que era tontería. Sin embargo, quienes estaban cerca percibieron el cambio sutil en su actitud. Se volvió más contenida, menos parlanchina. Jugueteaba nerviosa con la servilleta. Por primera vez aquella noche, Esperanza se sintió incómoda. No porque alguien la hubiera ofendido, sino porque alguien la había visto y había tenido el valor de señalar con clase lo que ella se empeñaba en ocultar, que su comportamiento era mezquino. En la cocina, Emilia todavía trataba de recomponerse. Respiraba hondo entre plato y plato, repitiéndose a sí misma que el turno estaba casi por terminar, que todo aquello pronto pasaría. Ella no sabía de la nota, del champán ni del movimiento silencioso de Carlos. Solo quería concluir la noche sin llorar frente a sus compañeros. Entonces, el gerente entró y le avisó que el dueño del restaurante estaba en el salón y la llamaría en Mildonesin. Breve, sin explicar el motivo. El corazón de Emilia se aceleró. Pensó que tal vez la iban a reprender o que la clienta habría presentado una queja formal. Conocía bien esa tensión de quien trabaja de cara al público. A veces, aun siendo víctima, eres tú quien sale castigado. Se limpió las manos en el delantal, arregló el cabello apresuradamente y con pasos contenidos regresó al salón sin saber qué le esperaba. Carlos estaba de pie junto al mostrador, manos en los bolsillos y mirada serena de quien ya había tomado su decisión antes de levantarse. Al verla llegar, hizo un ligero gesto con la cabeza para que se situara a su lado. Ella obedeció, aún sin entender la escena, pero notando que algo en el ambiente había cambiado. La gente miraba discretamente la mesa de Esperanza, que seguía en silencio, contemplando la botella frente a ella con expresión tensa. Carlos esperó a que el salón recobrara un tono más calmado antes de acercarse. No se presentó con fanfarrias. Simplemente se dirigió a ella con voz educada pero directa,
como quien sabe bien lo que hace. Buenas noches, señora Morales. Espero que la comida haya sido de su agrado, a pesar del malestar que, lamentablemente, usted misma contribuyó a crear. Esperanza tardó unos segundos en reaccionar. Reconoció a Carlos, sí, pero nunca lo había visto involucrarse. Siempre creyó que era un inversor lejano, alguien que mandaba desde la distancia. Descubrir que estaba allí, de cerca, observándolo todo, y que había intervenido con ese mensaje, la desarmó por completo. Trató de recomponerse y habló de malos entendidos naturales, pero Carlos no la dejó ocultarse tras excusas. Con la calma de quien no necesita levantar la voz, dijo: lo que vimos hoy no fue un malentendido, fue un abuso de poder, y aquí tratamos a nuestros empleados con dignidad. Quizá no lo sepa, pero esta joven, señaló sutilmente a Emilia a su lado, no es solo una excelente empleada, es mi sobrina, y tiene más integridad en un turno de trabajo que muchos clientes luciendo marca y estatus. En ese momento, el salón quedó en completo silencio. Esperanza no sabía a dónde dirigir la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no había público para reír sus bromas, ni espacio para devolver sarcasmos. Sus amigas, cómplices del burla, ahora callaban incómodas. Una jugaba con el móvil fingiendo distraerse. La otra evitaba el contacto visual. Carlos no había gritado ni ofendido. Simplemente había dicho la verdad, y lo había hecho ante todos. Fue precisamente esa serenidad la que golpeó a Esperanza de lleno. Es distinto enfrentar un grito con otro grito. Aquí, en ese ambiente elegante y sobrio, con palabras medidas y certeras, no tuvo escudo. Solo quedó el espejo, y vio algo que quizá nunca se había detenido a mirar. Una mujer adulta humillando a una joven trabajadora por puro placer. La botella de champán seguía intacta sobre la mesa, recordando silenciosamente que ella no controlaba la situación. Entonces Carlos hizo algo inesperado. Se volteó hacia el gerente y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Carguen el importe de la cuenta y de esta botella a la caja del restaurante hoy, y conviertan ese total en donación al proyecto Ascender, el que apoya a jóvenes mujeres para que continúen sus estudios universitarios». Era una organización local conocida por ofrecer becas y acompañamiento a estudiantes en situación vulnerable, exactamente como Emilia. El gesto no fue una provocación, fue una decisión, consciente de transformar una humillación en reparación. Al oírlo, Emilia sintió un nudo en la garganta, no por la exposición, sino por el reconocimiento. Por primera vez esa noche, alguien la vio como algo más que la camarera del error en el pedido. Y eso, vindo de su propio tío, en un acto público pero sin vanidad, la conmovió profundamente. No sonrió ni lloró, simplemente respiró diferente. Tras el anuncio de la donación, Carlos no añadió más. Asintió brevemente con la cabeza hacia Esperanza. Volvió a su mesa en el rincón y se sentó con calma. La tensión permaneció unos segundos, hasta que el tintinear de cubiertos y las conversaciones en voz baja devolvieron la normalidad al salón, en ese movimiento colectivo que ocurre cuando todos comprenden que algo importante acaba de suceder. Esperanza permaneció sentada unos minutos más, inmóvil, contemplando su reflejo en la copa de vino. No era solo la vergüenza pública, era ese malestar íntimo que surge cuando alguien toca justo la parte que evitas mirar. No terminó su cena, pidió la cuenta con un gesto contenido, rechazó el champán y se fue acompañada de sus amigas, que aquel día andaban en silencio, sin el clic de tacones ni las risas de antes. Emilia, en cambio, no regresó de inmediato a la cocina. El gerente le pidió que descansara unos minutos junto al mostrador para recomponerse. Ella permaneció de pie, manos entrelazadas sobre el delantal, sin saber si agradecer, encogerse o simplemente llorar. Tenía un
torbellino de sensaciones, alivio, sorpresa, orgullo y cierta culpa, como si en algún rincón de sí misma creyera haber provocado todo aquello. Carlos, al ver su expresión, se acercó una última vez esa noche y sin más puso la mano sobre su hombro y susurró: «Hiciste lo correcto y te hemos visto». Aquello bastó. Más que defensa o reconocimiento público, fue un recordatorio humano y firme de que no estaba sola. El resto del turno transcurrió despacio, como suele suceder tras un suceso que rompe la rutina. Los clientes que presenciaron la escena miraban a Emilia con otros ojos, algunos con respeto, otros con cierta incomodidad, como quien siente remordimiento por no haber intervenido. Un matrimonio mayor dejó una propina generosa junto a un mensaje escrito a mano: «Te mereces estar donde quieras». Emilia guardó la nota en el bolsillo y la volvió a leer más tarde, en casa, con las luces apagadas. Incluso el cocinero más huraño del equipo, conocido por ni siquiera decir «buenos días», pasó junto a ella al salir y le dijo: «Aguantaste más de lo que yo habría aguantado». No era un cumplido, era respeto, y eso, para quien atiende al público, vale más que cualquier elogio. Aquella noche, al terminar el turno y salir por la puerta trasera del restaurante, Emilia sintió el aire de la calle como un alivio en el rostro. Las piernas aún le dolían, el cuerpo seguía agotado, pero algo en su interior había cambiado. No solo por haber sido defendida, sino por haber sido validada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba donde debía estar, haciendo lo que era justo, sin tener que bajar la cabeza. Sacó el móvil, respondió a un mensaje de su madre con un simple «llegué bien» y se dirigió a la parada de autobús con el uniforme arrugado y la mochila a la espalda. Nadie en la calle sabía lo que había vivido, pero ella sí, y eso era suficiente. A veces no es el mundo el que debe cambiar a tu alrededor, sino la forma en que te ves a ti misma después de que alguien te demuestra que tu valor no depende del cargo, de la ropa o del saldo en tu cuenta. El sábado siguiente, el restaurante estaba más tranquilo. Era la hora del almuerzo y el ambiente contrastaba por completo con la noche anterior. Emilia entró por la puerta trasera como siempre, con el cabello recogido, las zapatillas desgastadas y la mirada enfocada. Pero había algo nuevo en los saludos de sus compañeros. Un gesto más firme, un buen día, que sonaba más sincero. Nadie comentaba abiertamente lo sucedido, como si todos hubieran acordado en silencio respetar su espacio, pero se respiraba un aire distinto. La cocinera veterana, la que siempre estaba a la parrilla, le ofreció un trozo de tarta antes de empezar el turno. «Está recién hecha, cómela antes de que se enfríe», dijo y siguió su camino. Fue un gesto sencillo, pero Emilia entendió el mensaje. «Te vimos y estamos contigo». Más tarde, mientras ordenaba las mesas antes de abrir el salón, el gerente la llamó para conversar brevemente. Quería saber cómo se sentía, si había estado demasiado expuesta o si prefería que la movieran a otra área. Emilia agradeció la preocupación, pero declinó la oferta. Dijo que quería seguir en primera línea. «Me gusta estar aquí, y si salgo de la vista por lo que pasó, siento que pierdo algo», respondió con firmeza. El gerente asintió con una ligera sonrisa y añadió: «No perdiste nada, Emilia, todos vimos quién ganó». Esa tarde atendió clientes con la misma dedicación de siempre, pero con un peso menos en los hombros. Esa ligereza no provenía simplemente del descanso del día siguiente, sino de la certeza de que, pese a las caídas, hay personas dispuestas a levantarte con respeto. En el otro extremo de la ciudad, Esperanza Morales vivía aquel sábado de manera muy distinta. Según el testimonio de una empleada cercana, canceló compromisos programados hacía semanas, no atendió llamadas y permaneció ausente de las redes sociales, algo inusual en alguien que compartía cada almuerzo, cada conjunto y cada paso.
No fue una transformación milagrosa ni un cambio radical de un día para otro, pero el impacto de lo vivido en Donovans fue real. Por primera vez, alguien la trató como una persona vulnerable y no la enfrentó con enojo, sino con verdad. Eso la conmovió. Según la misma empleada, días después, Esperanza susurró: «Ser rica no te hace mejor, solo te da más oportunidades para equivocarte sin darte cuenta». No era una excusa, era un comienzo. Discreto quizás, un pasajero, pero un inicio de conciencia. Y a veces eso ya es mucho. Carlos Donovan, por su parte, nunca habló públicamente del episodio. No buscó llamar la atención ni usar la situación como escaparate. Para él, hacer lo correcto nunca fue cuestión de aplausos. Simplemente era algo que debía suceder. Al final de aquel viernes, cuando todos se habían marchado, pasó por la cocina, agradeció al equipo por el esfuerzo y dejó un sobre con una donación personal extra para el proyecto Ascender, sin explicar el motivo. Sabía que la justicia verdadera no necesita exhibición, solo necesita ocurrir. Y Emilia, al enterarse días después por una compañera de la ONG, se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y contenida, no de revancha, sino de gratitud, porque la vida no la había dejado sentirse pequeña en un mundo tan acostumbrado a minimizar a quienes sirven. Meses después, Emilia seguía trabajando en Donovans, aunque con menos turnos. Había conseguido una beca parcial en la universidad gracias a la alianza con la ONG y podía reducir la carga sin abandonar sus estudios. Continuaba atendiendo con igual esmero, pero ahora con más seguridad en la mirada. No era arrogancia, sino autoconfianza. Conocía su propio valor y eso lo cambiaba todo. A veces, al pasar entre las mesas, reconocía miradas de clientes que habían estado esa noche. Muchos no decían nada, pero bastaba un gesto o una sonrisa breve para saber que también ellos habían aprendido algo. Porque cuando alguien es humillado en público y sale de pie, algo cambia en quien presencia la escena. Puede que no se aprecie de inmediato, pero la imagen queda grabada. Y Emilia, sin pretenderlo, se había convertido en una de esas imágenes. La historia nunca salió en los periódicos ni se hizo viral en redes, pero quedó viva en los ojos de quienes la presenciaron, y para quien la vivió, nunca volvió a ser una noche más de trabajo. Fue el día en que alguien con poder eligió usarlo con decencia. Fue el día en que una mujer arrogante tuvo que enfrentar las consecuencias sin que nadie le gritara. Y fue el día en que una joven agotada, en medio de un turno doble, comprendió que el respeto no es un lujo, es un derecho. A partir de entonces, Emilia siguió adelante con una convicción silenciosa en el pecho. Por mucho que el mundo intente reducirte a tu gafete, a tu uniforme o a tu condición de servidora, siempre hay espacio para alzarte. Y a veces, todo lo que necesitas es que alguien, una sola persona, te mire de verdad.